Me llamo Marina Hernández Vázquez y tengo 62 años recién cumplidos, aunque a veces siento que dejé de existir como persona real hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me vio verdaderamente, no como la empleada silenciosa, no como la madre sacrificada, sino como Marina, la mujer con sueños propios y opiniones que valen la pena escuchar. Esta mañana me levanté a las 5:30 en punto, como he hecho religiosamente todos los días durante los últimos 35 años, sin faltar ni uno solo. Preparé café mexicano de olla en la cafetera de peltre azul que mi mamá Esperanza me heredó cuando murió de diabetes, y desayuné parada en la cocina de mi casa de adobe en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara. El silencio de mi casa de 2 recámaras y patio pequeño es tan denso, tan absoluto, que a veces pienso que si gritara con todas las fuerzas que me quedan en los pulmones, nadie me escucharía. Ni siquiera doña Carmen, que vive a menos de 3 metros de distancia y que siempre está pendiente de todo lo que pasa en la cuadra. Pero tal vez ese silencio sepulcral es exactamente lo que he buscado toda mi vida adulta sin darme cuenta. Ser completamente invisible, no molestar a nadie con mis necesidades, no ocupar demasiado espacio en un mundo que desde siempre me ha hecho sentir que soy demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado simple para merecer atención. Pero hay algo que no logro entender. ¿Por qué siento que alguien más debería estar aquí conmigo? Trabajo en la tienda de abarrotes La Providencia de don Evaristo Ruiz desde hace exactamente 35 años, 4 meses y 12 días. Los llevo contados porque cada día ha sido una pequeña victoria de supervivencia en un mundo que no fue diseñado para mujeres como yo. Llegué aquí cuando era una madre soltera desesperada de 27 años con un niño de 8 que necesitaba comer todos los días, con las manos tan temblorosas del miedo y la vergüenza que apenas podía contar el cambio correctamente sin que se me cayeran las monedas al suelo de cemento pulido. Don Evaristo me dio la única oportunidad laboral que conseguí en todo Guadalajara, después de tocar puertas durante 3 meses seguidos, enfrentando la misma respuesta despiadada en todas partes. Señora, necesitamos gente joven, con experiencia, que sepa usar máquinas modernas, que hable inglés. Desde aquel día bendito he llegado puntual como un reloj suizo cada mañana a las 7 en punto. He manejado la caja registradora mecánica que suena como tambor cuando aprietas las teclas. He organizado meticulosamente el inventario de chiles secos, especias aromáticas, productos de limpieza y abarrotes básicos. Pero algo extraño sucede últimamente. Don Evaristo me mira de manera diferente, como si estuviera evaluando algo que no me quiere decir. Durante estas 3 décadas y media, he visto crecer este negocio familiar desde una tiendita humilde de 3 pasillos estrechos y techo de lámina, hasta convertirse en el pequeño supermercado de 2 plantas que es ahora, con refrigeradores nuevos y estantes que llegan hasta el techo. He visto envejecer gradualmente a don Evaristo, transformándose desde el hombre fuerte de 50 años, que podía cargar costales de azúcar como si fueran plumas, hasta convertirse en el anciano frágil de 82 años, que ahora camina lentamente con bastón de madera tallada y se cansa hasta para subir las escaleras de su propia tienda. He sido testigo silenciosa de cómo cambió completamente nuestro barrio durante todos estos años. Las casas tradicionales de adobe y tejas rojas fueron demolidas una por una para construir edificios modernos de departamentos pequeños. Los comercios familiares cerraron sus puertas porque no pudieron competir con las cadenas grandes. Las familias que conocía desde niña se mudaron a colonias más baratas en la periferia de la ciudad. Pero hay algo que no he visto cambiar ni un solo peso en los últimos 10 años. Mi salario, que sigue siendo exactamente la misma cantidad miserable que ganaba cuando Mauricio empezó la universidad. ¿Será que don Evaristo realmente no se ha dado cuenta de la inflación? ¿O hay algo más que no me está diciendo? Esta mañana de martes, mientras acomodaba cuidadosamente las latas de frijoles Isadora en los estantes y limpiaba con trapo húmedo el polvo que se acumula eternamente en las repisas más altas, noté algo inusual que me intrigó profundamente. Don Evaristo tenía una carpeta azul marino sobre su escritorio de madera carcomida, una carpeta que nunca antes había visto en todos estos años de trabajar aquí.
Tenía sellos oficiales rojos del gobierno del estado de Jalisco y la palabra final, escrita con marcador grueso en letras mayúsculas que se veían amenazantes incluso desde la distancia. También había varios papeles asomándose por los lados, documentos que parecían importantes. Me dio muchísima curiosidad saber qué contenía esa carpeta misteriosa, pero como siempre he hecho durante toda mi vida de empleada obediente, bajé inmediatamente la mirada y seguí trabajando en silencio total. Recuerdo con una precisión que todavía me duele en el pecho el día exacto, la hora precisa y hasta el clima que hacía cuando tomé conscientemente la decisión de que mi vida personal ya no me pertenecía, de que mis sueños y necesidades pasarían automáticamente al último lugar de todas las prioridades familiares, detrás de todo y de todos los demás, para siempre. Era un martes lluvioso de octubre, y Mauricio tenía exactamente 12 años, 4 meses y 6 días. Lo sé porque fue 2 semanas después de su cumpleaños, cuando todavía estaba pagando a plazos la bicicleta usada que le había comprado de regalo en una tienda de segunda mano del centro. Llegó a casa llorando desconsoladamente después de la escuela, con los ojos hinchados y rojos, arrastrando su mochila de tela por el suelo mojado como si pesara toneladas. Los niños de su clase, especialmente los hijos de familias acomodadas que estudiaban en la escuela pública, solo porque sus padres no querían gastar en colegiaturas privadas, se habían burlado cruelmente de sus zapatos deportivos. No eran zapatos normales, sino unos tenis de plástico barato que yo le había comprado en el tianguis dominical del barrio, porque costaban 1/5 parte de lo que valían los zapatos de marca que usaban sus compañeros de clase. ¿Te está gustando el despertar de Marina? Dale like y suscríbete para más historias. Mira qué zapatos tan feos trae el Mauricio. Le habían gritado durante el recreo mientras señalaban sus pies con risas malvadas que resonaron en todo el patio de la escuela. Esos zapatos se ven como si los hubiera sacado de la basura. Seguro su mamá los encontró tirados en la calle. Las burlas siguieron durante todo el recreo, y Mauricio tuvo que esconderse en los baños para que no vieran cómo lloraba de humillación y coraje impotente. Pero algo en su mirada me hizo preguntarme si esto había pasado antes, y él nunca me lo había dicho. Esa noche, después de acostarlo en su cama individual y asegurarme de que finalmente se había quedado dormido después de llorar en silencio durante 1 hora, me senté en el piso frío de cemento de mi recámara y saqué la caja de galletas de metal oxidado que guardaba debajo de mi cama como si fuera una caja fuerte. Adentro estaba todo mi dinero ahorrado, monedas de diferentes denominaciones y billetes arrugados que había estado guardando peso por peso, centavo por centavo, durante 8 meses completos. Era dinero que había apartado sacrificando comidas, comprando solo lo más indispensable, caminando largas distancias para ahorrarme los 2 pesos del camión urbano. Dinero que había estado destinando con muchísima ilusión para comprarme un vestido nuevo para la boda de mi prima Esperanza, que se casaría en diciembre en la iglesia de San Juan de Dios, con una ceremonia que prometía ser elegante. Sería el primer vestido nuevo que me compraría en más de 3 años, porque desde que me divorcié de Armando, todo mi dinero se iba en gastos de Mauricio y la casa. Conté y reconté esas monedas y billetes arrugados como si fueran las últimas reservas de un tesoro sagrado. Tenía exactamente la cantidad necesaria para los zapatos que Mauricio necesitaba desesperadamente para no seguir siendo el hazmerreír de su clase. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, llevé a Mauricio al centro comercial Plaza del Sol y le compré unos zapatos deportivos de marca Nike, que costaron exactamente todo mi dinero ahorrado. Zapatos que lo hicieron sonreír con una felicidad radiante que no había visto en su rostro desde que su papá nos abandonó 4 años antes, sin dar explicaciones ni dejar dinero para nuestra supervivencia. Cuando Mauricio me preguntó curioso por qué yo no me había comprado el vestido azul del que tanto había hablado durante semanas, le mentí con una sonrisa fingida que me dolió hasta los huesos y le dije que las madres no necesitaban vestidos nuevos para ser felices, que solo necesitaban ver a sus hijos contentos y orgullosos de sí mismos. Pero algo en sus ojos me hizo sospechar que él sabía perfectamente que estaba sacrificando mi único lujo por él. Y esa mirada me persiguió durante años. Cuando Mauricio cumplió 16 años,
Llegó a casa una tarde con los ojos brillantes de emoción y una determinación que no le había visto nunca antes. Me anunció que quería estudiar en el Colegio Americano de Guadalajara, la escuela privada más cara y prestigiosa de toda la ciudad, donde estudiaban los hijos de empresarios, políticos y profesionistas exitosos. «Todos mis amigos van ahí, mamá», me dijo con esa voz persuasiva que usaba cuando quería algo muy importante. «Es la mejor escuela de Guadalajara, y si estudio ahí podré entrar a cualquier universidad que quiera, incluso en Estados Unidos». Yo ganaba apenas el salario mínimo en la tienda de don Evaristo, una cantidad que apenas alcanzaba para cubrir nuestros gastos más básicos: comida, servicios, ropa indispensable y los materiales escolares de la escuela pública donde estudiaba Mauricio. Pero esa misma semana, armándome de valor que no sabía que tenía, fui al Banco Azteca de la esquina y solicité un préstamo personal que representaba un compromiso financiero aterrador para una mujer en mi situación económica precaria. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con traje barato y actitud condescendiente, me miró con una mezcla de lástima mal disimulada e incredulidad genuina cuando revisó cuidadosamente mi solicitud de crédito. Mujer divorciada sin apoyo conyugal, trabajo de medio tiempo con ingresos mínimos, sin propiedades valiosas excepto la casita de adobe de 2 recámaras que había heredado de mi madre cuando murió de diabetes a los 55 años, dejándome completamente sola en el mundo. Pero me aprobaron el préstamo, creo que más por lástima cristiana que por confianza real en mi capacidad de pago futuro. Durante los siguientes 5 años, que parecieron 50, pagué religiosamente esa mensualidad que representaba más de la mitad de mis ingresos totales, comiendo únicamente frijoles refritos con tortillas y arroz rojo condimentado con chile piquín mientras Mauricio almorzaba pollo empanizado y ensaladas frescas en la cafetería de su escuela elegante, rodeado de compañeros que llegaban en autos del año y usaban relojes más caros que toda mi ropa junta de 5 años. Nunca le dije a Mauricio cuánto me costaba realmente mantenerlo en esa escuela prestigiosa, porque no quería que se sintiera culpable por perseguir sus sueños de superación, pero tampoco quería que supiera lo verdaderamente pobres que éramos en comparación con las familias de sus nuevos amigos. Durante esos años desarrollé el hábito de contar cada peso 3 veces antes de gastarlo y de caminar kilómetros para ahorrarme el pasaje del camión urbano. Pero algo me intrigaba. ¿Por qué Mauricio nunca preguntaba de dónde salía el dinero para sus gastos escolares cada vez más caros? El último sueño que abandoné completamente y enterré sin lápida fue mi plan largamente acariciado de abrir mi propio negocio de comida casera, algo que había soñado fervientemente desde que era una niña pequeña, viendo a mi abuela Elena hacer tamales oaxaqueños en las madrugadas frías para vender en el mercado de San Juan de Dios. Tenía 25 años de experiencia sólida trabajando en ventas directas al público. Conocía personalmente a todos los proveedores mayoristas de la central de abastos. Sabía exactamente cómo tratar a los clientes más difíciles y exigentes, y había desarrollado recetas familiares que siempre recibían elogios entusiastas en las fiestas familiares y reuniones de la vecindad. Durante 2 años completos, desde que Mauricio cumplió 18 hasta que cumplió 20, ahorré cada peso que pude apartar de nuestros gastos básicos, guardando monedas y billetes en un sobre amarillo que escondía debajo de mi colchón, contando y recontando ese dinero cada domingo después de misa como si fuera un tesoro sagrado que crecía lentamente pero con constancia. Tenía casi la cantidad suficiente para rentar un pequeño local en una esquina con mucho tráfico peatonal y comprar el equipo básico de cocina necesario para comenzar mi propio negocio. Pero entonces Mauricio llegó una tarde con la noticia urgente de que necesitaba dinero inmediato para completar su tesis de ingeniería industrial, un proyecto que requería materiales especializados, impresiones a color en papel especial, y el pago de asesores externos que lo ayudarían a perfeccionar su investigación para obtener la mejor calificación posible. «Mamá», me dijo con esa seriedad nueva que había desarrollado en la universidad, «esta tesis va a determinar si me gradúo con honores o solo como un ingeniero promedio más. Es mi oportunidad de destacar entre todos mis compañeros. Después de la tesis,
Fue el dinero urgente para su primer traje formal para las entrevistas de trabajo en empresas importantes. Después para el enganche de su primer auto usado pero presentable, porque los ingenieros exitosos no pueden andar en camión. Después para los gastos considerables de su boda con Valeria en el salón más exclusivo del Country Club, donde ella había insistido categóricamente que se casaran para mantener el estatus social de su familia de clase alta. Cada vez que sacaba esos billetes arrugados del sobre amarillo y se los entregaba a mi hijo con una sonrisa que escondía mis sueños moribundos, pensaba con resignación cada vez más profunda: algún día será mi turno. Algún día podré usar mi dinero para mis propios sueños y proyectos. Pero gradualmente fui descubriendo la verdad más dolorosa. Los algún días nunca llegan cuando siempre hay alguien en tu vida que es sistemáticamente más importante que tú misma. Y algo que me inquietaba profundamente: ¿por qué Mauricio nunca preguntaba de dónde sacaba yo el dinero para sus constantes necesidades? Guardo una fotografía enmarcada en mi buró de madera vieja donde aparece Mauricio el día más orgulloso de su vida, cuando recibió su título de ingeniero industrial de la Universidad de Guadalajara. Está elegante y radiante con su toga negra y su birrete perfectamente colocado, sonriendo ampliamente con esa sonrisa de triunfo que había soñado ver desde que era un niño pequeño, mientras abraza protectoramente a Valeria, que lleva un vestido rosa pálido que costó más que todo mi guardarropa completo de 5 años. Yo aparezco en la esquina derecha de la fotografía, casi cortada por el encuadre del fotógrafo profesional que habían contratado para el evento, vestida con un traje azul marino que me quedaba 2 tallas grandes porque había perdido mucho peso trabajando turnos dobles en la tienda para pagar todos los gastos adicionales de la ceremonia de graduación, la renta de la toga, las invitaciones elegantes, la fiesta posterior en un restaurante caro del centro de la ciudad. Cada vez que veo esa fotografía, que conservo como mi tesoro más preciado, me pregunto cosas que me perturban profundamente. ¿Por qué no me acerqué más al centro de la foto? ¿Por qué no sonreí con más confianza y orgullo? ¿Por qué no reclamé mi lugar prominente en ese momento tan importante que yo había hecho posible con tanto sacrificio silencioso? Pero ahora entiendo algo que entonces no quería aceptar. Ya en ese momento, subconscientemente, yo sabía que en la nueva vida de mi hijo exitoso y educado, con su esposa de clase alta y sus amigos profesionistas, yo era solo un detalle borroso en la esquina. Era un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes que era mejor mantener discretamente en el fondo, como una sombra que había cumplido su función de impulsar su ascenso social, pero que ahora resultaba embarazosa en su nuevo mundo de oportunidades y conexiones importantes. Pero hay algo en esa foto que siempre me ha intrigado, una expresión en los ojos de Mauricio que no logro descifrar completamente, como si hubiera algo que él sabía y yo no. Ayer por la tarde, exactamente a las 5:15, cuando ya había terminado de limpiar meticulosamente la caja registradora y organizar los últimos productos del día en sus lugares correspondientes, don Evaristo me pidió con voz temblorosa que me quedara unos minutos más después del horario habitual de cierre. Tenía la carpeta azul marino entre sus manos arrugadas y temblorosas, y sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas, algo que nunca había visto en todos los años que llevaba trabajando para él. Se sentó pesadamente en la silla de plástico detrás del mostrador, como si el peso de toda su vida le hubiera caído encima de golpe, y me miró con una expresión de profunda tristeza mezclada con vergüenza que me encogió el corazón y me preparó para lo peor. Con voz quebrada que apenas podía controlar, me explicó que había tenido que vender la tienda a una cadena nacional de supermercados porque ya no podía competir económicamente con los precios súper bajos de los Walmart y Soriana que habían abierto en un radio de 10 cuadras. «Marina», me dijo mientras se limpiaba los ojos con un pañuelo de tela desechado, «tú has sido como una hija para mí durante todos estos años, más leal y trabajadora que muchos familiares de sangre que tengo. Pero estos nuevos dueños corporativos
ya traen su propio personal de confianza, gente joven que sabe usar computadoras modernas, que habla inglés fluido y que puede trabajar con sus sistemas digitales complicados que yo ni siquiera entiendo. Sus palabras me golpearon como piedras en el estómago, pero había algo más en su expresión que no podía identificar. Para ellos, los empleados como nosotros, somos solo números fríos en una hoja de Excel. Continuó con una amargura que nunca le había escuchado antes. Y tu número, mija, según sus cálculos despiadados y sus estudios de mercado, ya no les sirve para sus planes de modernización y expansión futura. Me entregó un sobre manila con una carta de liquidación que contenía una cantidad que representaba 35 años completos de mi vida adulta. Exactamente suficiente dinero para vivir 3 meses si comía únicamente lo más básico y no tenía ninguna emergencia médica o gasto imprevisto. Cuando llegué caminando lentamente a mi casa esa noche, con el sobre de la liquidación apretado contra mi pecho, como si fuera lo único que me quedaba en el mundo entero, me senté en la sala oscura sin siquiera encender las luces y por primera vez en más de 2 décadas, lloré sin control. Sin tratar de contenerme, sin preocuparme por molestar a los vecinos que podrían escucharme. Pero no lloré por haber perdido el trabajo, sino por una realización mucho más dolorosa y profunda que me cortó la respiración. Me di cuenta, con una claridad devastadora que me partió el alma, de que a los 62 años de edad, después de haber vivido toda una vida dedicada completamente a otras personas, absolutamente nadie en este mundo me conocía realmente como Marina. La mujer individual con sueños propios, opiniones personales y necesidades legítimas. Era únicamente la empleada confiable de don Evaristo, la madre sacrificada de Mauricio el ingeniero, la vecina silenciosa y discreta del número 247 de la calle Morelos. Pero Marina, la mujer que había soñado con viajar a Oaxaca para aprender a cocinar mole tradicional con las maestras cocineras ancestrales, que quería tomar clases de baile y usar vestidos coloridos que la hicieran sentir hermosa, que fantaseaba con enamorarse de nuevo y tener conversaciones profundas bajo las estrellas con alguien que la viera como una persona completa. Esa Marina había muerto tan gradualmente, tan silenciosamente, que ni siquiera me había dado cuenta del momento exacto en 1920 que dejó de respirar y existir como persona real. Tomé el teléfono viejo de disco que tengo en la mesita de la sala, ese teléfono que había sido testigo de tantas conversaciones difíciles a lo largo de los años, y marqué el número de Mauricio que me sabía de memoria. No lo llamaba para pedirle dinero ni para que resolviera mis problemas económicos, sino simplemente para escuchar una voz familiar y cariñosa, para sentir, aunque fuera por 5 minutos, que en algún rincón de este mundo inmenso había alguien que se alegraría genuinamente de saber de mí, alguien para quien mi existencia era importante y valiosa. Cuando Mauricio contestó después del cuarto timbrazo, inmediatamente escuché voces de fondo, risas elegantes, música instrumental suave y el tintineo distintivo de copas de cristal. Estaba obviamente en una cena de negocios en algún restaurante caro del centro de Guadalajara, rodeado de colegas importantes y clientes potenciales, discutiendo contratos millonarios y oportunidades de inversión que podrían cambiar su futuro profesional. ¿Qué pasó, mamá?, me preguntó con ese tono ligeramente impaciente y apurado que siempre usaba cuando yo lo llamaba en momentos que él consideraba inoportunos, que parecían ser casi todos los momentos de su vida ocupada y exitosa. Con voz temblorosa que apenas podía controlar, le conté sobre la pérdida inesperada de mi trabajo, sobre don Evaristo y su tristeza genuina, sobre la incertidumbre terrible de no saber qué iba a hacer ahora para sobrevivir a mi edad cuando nadie contrata a mujeres mayores de 60 años. Esperé comprensión maternal, tal vez una palabra de consuelo que aliviara mi angustia, quizás una invitación a almorzar el fin de semana para platicar con calma sobre posibles soluciones, o al menos un «no te preocupes, mamá, todo va a salir bien», dicho con el cariño genuino que una madre necesita escuchar de su hijo en momentos de crisis. En cambio, lo que escuché fue el sonido que literalmente me partió el alma en pedazos irreparables. Un suspiro largo y profundo de fastidio, como si mi crisis personal fuera una molestia embarazosa para él. «Mira, mamá,
me dijo bajando deliberadamente la voz para que sus elegantes acompañantes de cena no pudieran escuchar la conversación incómoda que estaba teniendo con su madre problemática. Ya no soy un niño de 8 años que necesita que tú resuelvas todo por él. No voy a pagar tus cuentas. Yo tengo mi propia familia que mantener, mis propias responsabilidades financieras serias, mi propia vida exitosa que construir sin cargas del pasado. Si no pudiste ahorrar dinero suficiente en todos estos años de trabajo estable, continuó con una crueldad fría que no reconocí en la voz del niño que había criado con tanto amor incondicional. Ese es completamente tu problema, no mío. Deja de hacerte la víctima eterna y busca tú sola la manera de resolverlo como cualquier adulto responsable. Ya me cansé de que siempre seas una carga emocional y económica en mi vida. Las palabras salieron de su boca como dagas afiladas. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y cayó al piso de mosaico con un ruido seco que resonó en toda la casa vacía, como un eco de mi corazón rompiéndose. Las palabras de Mauricio rebotaban contra las paredes de adobe como balas perdidas, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza como una pesadilla. Una carga emocional y económica. Repetí esas palabras en voz alta varias veces, probando cómo sonaban, tratando de entender cómo era posible que eso fuera lo que realmente pensaba de mí. Una carga. Eso era yo para el hijo al que le había dado literalmente todo lo que tenía y mucho más. Para el hombre que había podido estudiar ingeniería industrial en una universidad prestigiosa porque yo comí únicamente frijoles y tortillas durante 5 años seguidos sin quejarme nunca. Una carga para el profesionista exitoso que nunca había tenido que preocuparse por pagar renta o servicios básicos, porque siempre tuvo el refugio seguro de la casa que yo heredé y mantuve impecable para él. Esa noche, sentada en la oscuridad total de mi sala, rodeada del silencio sepulcral que se había convertido en la banda sonora de mi existencia, algo fundamental cambió permanentemente en mi interior. Algo se rompió para siempre. Sí, pero también algo completamente nuevo e inesperado despertó después de décadas de estar dormido y enterrado bajo capas de sacrificio y abnegación. Por primera vez en 35 años de ser la madre perfecta y sacrificada, me permití sentir algo que había reprimido durante toda mi vida adulta, una rabia pura, limpia y completamente justificada. Me enojé profundamente conmigo misma por haber sido tan ingenua, tan estúpidamente generosa, por haber creído durante todos estos años que el amor verdadero se ganaba únicamente a través del sacrificio personal constante y la abnegación total de la propia identidad. Me enojé con Mauricio por verme como un obstáculo molesto, en lugar de como la mujer que había hecho posible literalmente todos sus logros y oportunidades. Pero sobre todo, me enojé por haber perdido tantos años preciosos de mi única vida esperando que otras personas me valoraran, cuando yo misma jamás me había valorado ni respetado como la persona completa y valiosa que siempre había sido. A la mañana siguiente me desperté con una sensación completamente extraña y desconocida que me tomó varios minutos identificar. Por primera vez en 35 años consecutivos, no tenía absolutamente ningún lugar específico a donde ir, ningún horario rígido que cumplir, ninguna responsabilidad laboral que me esperara impaciente. Podía quedarme en pijama de algodón floreado todo el día si se me antojaba. Podía desayunar sentada tranquilamente en mi mesa de comedor, en lugar de parada en la cocina tragando café a toda prisa mientras revisaba mentalmente las tareas del día. Era simultáneamente aterrador y extrañamente liberador descubrir que por primera vez en décadas, las próximas 24 horas me pertenecían completamente a mí, sin excepciones ni compromisos externos. Decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar por mi propio barrio sin prisa, sin destino específico, sin ningún propósito más que observar el mundo que me rodeaba y que había estado demasiado ocupada sobreviviendo para realmente ver y apreciar. En mi caminata matutina por las calles empedradas del barrio, descubrí tiendas pequeñas que no había notado nunca, a pesar de pasar frente a ellas todos los días durante años. Colores brillantes en las fachadas de las casas que siempre había visto únicamente de pasada, jardines cuidados por vecinas que trabajaban en ellos con dedicación artística,
Era como si hubiera estado viviendo con los ojos cerrados durante años, viendo solo lo estrictamente necesario para llegar del punto A al punto B, sin detenerme jamás a observar la belleza cotidiana que me rodeaba constantemente. En la ventana de una tortillería familiar a 3 cuadras de mi casa, un letrero escrito a mano en cartón amarillo llamó mi atención de manera que no puedo explicar completamente. Se busca persona responsable y honesta para llevar contabilidad básica y atención al cliente. Medio tiempo. Horario flexible. Era exactamente el tipo de trabajo que podía hacer con los ojos cerrados después de décadas manejando la administración completa de la tienda de Don Evaristo, pero algo me intrigaba. ¿Por qué nunca había notado esta tortillería antes si estaba tan cerca de mi casa? Entré a la tortillería y el aroma familiar de masa fresca y chile guajillo me transportó inmediatamente a la cocina de mi abuela Elena, donde había aprendido a hacer tortillas perfectamente redondas cuando tenía apenas 7 años. Conocí a doña Carmen Ruiz, una mujer robusta de mi misma edad que había heredado el negocio familiar cuando su esposo murió de un infarto fulminante 6 meses atrás, dejándola sola con un negocio que no sabía cómo manejar pero que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Necesito desesperadamente a alguien que entienda de números y de trato con la gente, me explicó doña Carmen mientras limpiaba harina de sus manos en el delantal bordado con flores de colores brillantes, pero que también entienda que esto no es una corporación fría, sino un negocio familiar que ha alimentado a 3 generaciones de esta comunidad. Sus palabras me tranquilizaron porque finalmente había encontrado a alguien que valoraba la experiencia humana por encima de los títulos universitarios. Pero había algo en sus ojos que me hizo preguntarme si esta oportunidad era realmente casualidad o si había algo más detrás. Le hablé detalladamente de mis 35 años de experiencia manejando inventarios, proveedores, cuentas por cobrar y pagar, atención personalizada al cliente y resolución de problemas cotidianos que requieren intuición más que manuales de procedimientos. Doña Carmen me contrató inmediatamente, sin pedir referencias laborales ni currículum formal, que de todas maneras yo no tenía. Se nota en tus ojos que eres una mujer trabajadora y honesta, me dijo simplemente. Eso vale más que cualquier papel con sellos oficiales. El salario era considerablemente menor que el que ganaba con Don Evaristo, pero las 4 horas diarias de trabajo me permitirían, por primera vez en mi vida adulta, tener tiempo libre real para hacer otras actividades. ¿Qué tipo de actividades? Honestamente no tenía ni la menor idea, porque durante décadas mi única actividad había sido trabajar y preocuparme por Mauricio. Pero por primera vez en años, esa incertidumbre me emocionaba en lugar de aterrarme completamente. Esa misma tarde, mientras organizaba meticulosamente los papeles desordenados de doña Carmen y creaba un sistema simple pero eficiente para llevar el control de ventas diarias, inventario y gastos operativos, me di cuenta de algo sorprendente y revelador que me llenó de una confianza que no había sentido en décadas. Tenía un talento natural para los números y la organización administrativa que había subestimado completamente durante toda mi vida laboral. Los números me hablaban claramente, como si fueran un idioma que había estado esperando toda la vida aprender a hablar con fluidez. Podía identificar patrones de venta estacionales, detectar problemas de inventario antes de que se volvieran críticos, sugerir mejoras en la distribución del espacio y optimización de recursos que podrían aumentar significativamente la rentabilidad del negocio. En 35 años trabajando para Don Evaristo, obedeciendo órdenes sin cuestionar y manteniendo un perfil bajo, nunca me había dado cuenta de que era yo quien realmente mantenía funcionando eficientemente todo el negocio, no él. Pero algo me intrigaba. ¿Por qué Don Evaristo nunca me había dado crédito por mis contribuciones? Una semana después, mientras hacía la fila interminable en el Banco Azteca para abrir una cuenta de cheques comercial para la tortillería de doña Carmen, conocí a Aurora Mendoza, una mujer elegante de 58 años con el cabello plateado recogido en un chongo sofisticado y ojos verdes que brillaban con algo que tardé varios minutos en reconocer completamente. Esperanza genuina y confianza en sí misma que irradiaba desde su interior como una luz cálida.
Aurora estaba en la ventanilla de al lado, solicitando un crédito comercial para expandir su taller de repostería artesanal. Un negocio que había iniciado desde cero después de un divorcio traumático que la había dejado sin nada, excepto sus habilidades culinarias heredadas de su abuela y una determinación férrea de no depender nunca más de ningún hombre para su estabilidad económica y emocional. Cuando el ejecutivo bancario, un hombre joven de no más de 30 años con traje barato y actitud condescendiente que gritaba inseguridad compensada con arrogancia, le preguntó su edad con tono dudoso e implicaciones obvias, Aurora respondió con total naturalidad y dignidad inquebrantable. Entonces, él comentó con obvio desdén machista: «Señora, a su edad, ¿no cree que es demasiado riesgoso empezar un negocio nuevo? ¿No sería más sensato buscar un trabajo estable en lugar de aventurarse en el mundo empresarial?» Aurora sonrió con una seguridad que me dejó literalmente sin aliento y le respondió con voz firme pero educada: «Joven, precisamente a mi edad ya sé exactamente lo que valgo y de lo que soy capaz después de 58 años de experiencia de vida. He tenido más tiempo que usted para aprender, perfeccionar mis habilidades y entender las necesidades reales del mercado. Mi experiencia y determinación valen mucho más de lo que usted puede imaginar con su juventud inexperta». El ejecutivo se quedó callado y aprobó el crédito sin más comentarios. Pero algo en la manera como Aurora manejó la situación me hizo sospechar que había enfrentado este tipo de discriminación antes. Después de terminar nuestros trámites bancarios, Aurora me invitó a tomar café en una pequeña cafetería familiar que quedaba a 2 cuadras del banco. Vi cómo me mirabas ahí adentro, me dijo con una sonrisa cálida mientras revolvía azúcar morena en su café de olla humeante, como si fuera una criatura extraña de otro planeta. Le confesé que me había sorprendido profundamente su seguridad y confianza, que yo jamás en mi vida había hablado con esa autoridad a ninguna figura de autoridad, especialmente masculina. Aurora se rió con una risa musical y genuina. «Mija, hace apenas 3 años yo tampoco sabía hablar así, ni sabía que tenía derecho a exigir respeto o a perseguir mis propios sueños empresariales. Era una mujer divorciada de 55 años, que creía sinceramente que su vida ya había terminado, que lo mejor que podía esperar del futuro era encontrar un trabajito de medio tiempo y vivir de manera invisible hasta morirse sin dejar huella en el mundo». Me contó su historia completa durante las siguientes 2 horas que pasaron como minutos. 30 años de matrimonio con un hombre machista y controlador que sistemáticamente había destruido su autoestima, diciéndole constantemente que no tenía talento para nada más que limpiar la casa y cocinar comida básica, que era demasiado tonta para entender de negocios o para tomar decisiones importantes, que debía estar agradecida de que él la mantuviera porque ningún otro hombre la querría a su edad, y con su falta de educación formal. El divorcio la había dejado prácticamente sin dinero porque todo estaba a nombre de él, pero también la había liberado de décadas de humillación constante y manipulación psicológica que había estado carcomiendo su alma lentamente. Cuando finalmente tocas fondo, me explicó Aurora con sabiduría que venía de la experiencia vivida y procesada, descubres 2 cosas fundamentales: que el único lugar hacia donde puedes ir es hacia arriba, y que tienes fuerzas internas que no sabías que existían. Pero había algo en su mirada que me hizo preguntarme qué otros secretos guardaba sobre su proceso de transformación. ¿Sabes cuál fue mi verdadero momento de revelación?, me preguntó Aurora mientras observaba a una pareja de ancianos que caminaba tomada de la mano por la plaza principal. Cuando me di cuenta de que había pasado 30 años completos de mi vida disculpándome constantemente por existir, por tomar espacio en el mundo, por gastar dinero en mis necesidades básicas, por tener opiniones diferentes a las de mi marido, por expresar mis sentimientos cuando algo me lastimaba. Un día me desperté después de una noche particularmente difícil y pensé, ¿qué pasaría si dejo completamente de disculparme por ser quien soy? ¿Y si en lugar de pedir perdón por existir, empiezo a agradecer por estar viva y por tener la oportunidad de crear algo nuevo y hermoso? Esas palabras se clavaron en mi pecho como semillas que sabía que tarde o temprano iban a crecer y transformar todo mi paisaje interior. Pero algo en el tono de Aurora me hizo sospechar que su transformación no había sido tan simple como la describía.
Aurora se convirtió en mi mentora y guía espiritual sin que ninguna de las dos se lo propusiera conscientemente o firmara algún tipo de contrato emocional. Me invitó a visitar su taller de repostería, un espacio pequeño pero luminoso, donde creaba pasteles artísticos que parecían obras de arte comestibles, decorados con flores de azúcar tan delicadas que parecían reales, y diseños tan elaborados que podrían estar expuestos en una galería de arte contemporáneo. Cuando me permitió ayudarla con la decoración de un pastel de bodas de 3 pisos que tenía que entregar al día siguiente, descubrí algo completamente inesperado que me llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Mis manos, acostumbradas únicamente a contar dinero, organizar inventarios y limpiar estantes, tenían una habilidad natural para crear belleza. Podía formar rosas perfectas con betún, crear patrones simétricos sin medirlos, combinar colores de manera armoniosa sin esfuerzo consciente. «Tienes un talento artístico natural», me dijo Aurora mientras observaba cómo yo decoraba pétalos de azúcar con concentración total y una precisión que me sorprendió. «Probablemente siempre lo tuviste, pero nadie te dijo nunca que era valioso o importante. Ni siquiera tú misma te diste la oportunidad de explorarlo». Sus palabras me hicieron recordar que de niña siempre había dibujado y pintado, pero mi madre me había dicho que esas eran cosas de ricos y que yo debía concentrarme en aprender habilidades útiles para la supervivencia. Comencé a ayudar a Aurora todos los fines de semana, no por dinero, sino porque por primera vez en décadas estaba haciendo algo que me daba placer puro, sin culpa, sin la sensación constante de que debería estar haciendo algo más productivo o importante para otras personas. Descubrí que tenía ideas creativas originales, que podía solucionar problemas técnicos de manera innovadora, que cuando me relajaba y dejaba fluir mi intuición, emergían aspectos de mi personalidad que yo misma desconocía completamente. Un sábado por la tarde, mientras terminábamos de decorar cupcakes para una quinceañera, Aurora me hizo una sugerencia que cambió la trayectoria de mi vida. «Marina, necesitas hacer algo completamente para ti, algo que no sea para tu trabajo, ni para ayudarme a mí, ni para complacer a nadie más en el mundo. Algo que sea únicamente para el placer y crecimiento de Marina como persona individual». Pero había algo en su insistencia que me hizo preguntarme si tenía motivos ocultos para empujarme hacia la independencia. Me sugirió que tomáramos clases de baile de salón en el centro cultural del barrio. La idea me aterrorizó completamente porque Mauricio siempre se había burlado despiadadamente de las mujeres mayores que tomaban clases de baile, llamándolas viejas ridículas que no aceptan su edad, y mujeres desesperadas que buscan marido, en lugar de actuar con dignidad apropiada para su edad. Pero por primera vez en mi vida, decidí ignorar completamente la voz crítica de mi hijo que vivía permanentemente en mi cabeza. El sábado siguiente, ahí estaba yo parada en la entrada del salón de baile Estrella de Guadalajara, temblando como una quinceañera en su primera fiesta, vestida con zapatos cómodos y una falda de algodón que me había comprado especialmente para la ocasión. El instructor, un hombre elegante y distinguido de unos 60 años llamado Roberto Morales, me tranquilizó inmediatamente con su calidez genuina y su sonrisa que llegaba hasta sus ojos café oscuro. «Aquí solo tenemos una regla fundamental», me dijo Roberto con una sonrisa que irradiaba paciencia y comprensión: divertirse y disfrutar la música. Todo lo demás, los pasos, la técnica, la coordinación, se aprende gradualmente, paso a paso, sin prisa y sin presión. Cuando puso la primera canción, un bolero romántico de Agustín Lara, y me enseñó el paso básico del vals, algo absolutamente mágico sucedió en mi interior que no puedo describir completamente con palabras. Por primera vez en décadas, mi cuerpo se sintió grácil, liviano, capaz de crear algo hermoso en el espacio. Descubrí que tenía un sentido natural del ritmo, que podía seguir melodías complejas sin esfuerzo, que cuando dejaba de pensar y simplemente me permitía sentir la música, mis pies encontraban los pasos correctos de manera casi instintiva. Era como si una Marina dormida durante años finalmente hubiera despertado de un sueño profundo. Roberto me comentó después de la tercera clase que tenía duende natural para el baile, una expresión que no entendía completamente pero que me llenaba de orgullo cada vez que la recordaba.
Algunas personas aprenden los pasos técnicos perfectamente, pero nunca logran transmitir emoción, me explicó con seriedad profesional. Tú, en cambio, bailas con el alma. Eso no se puede enseñar, es un regalo que se tiene o no se tiene. Pero algo en la manera como Roberto me observaba me hizo preguntarme si veía en mí algo más que una estudiante de baile. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina completamente nueva que me daba estructura y propósito. Trabajaba 4 horas en la tortillería de Doña Carmen. Ayudaba a Aurora en su taller de repostería los fines de semana. Tomaba clases de baile 3 veces por semana y había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para mujeres mayores en el Centro de Salud Comunitario del barrio donde psicólogas especializadas nos ayudaban a procesar nuestras experiencias. En el grupo de apoyo, dirigido por una psicóloga especializada en temas de autoestima llamada Doctora Patricia Vega, aprendí conceptos que nunca había escuchado pero que explicaban perfectamente toda mi vida. Codependencia emocional, síndrome de la madre sacrificada, manipulación afectiva, límites personales saludables. Por primera vez entendí que muchos de mis comportamientos que yo creía virtudes nobles eran en realidad síntomas de baja autoestima crónica. La doctora Vega nos enseñó ejercicios prácticos para identificar patrones destructivos en nuestras relaciones y técnicas para establecer límites claros sin sentirnos culpables por proteger nuestro bienestar emocional. Decir no es un acto de amor propio, nos repetía constantemente. Cuando dices sí a todo lo que otros quieren, estás diciendo no a tus propias necesidades, sueños y bienestar. Pero algo me inquietaba. ¿Por qué había tardado 62 años en aprender esto? Por primera vez en mi vida, mi agenda personal estaba completamente llena de actividades que yo había elegido hacer conscientemente. Actividades que me daban satisfacción, crecimiento personal y alegría genuina. No estaba esperando que sonara el teléfono para saber qué necesitaba Mauricio. No estaba contando los días hasta su próxima visita esporádica. No estaba viviendo para complacer a otras personas mientras me olvidaba completamente de mis propias necesidades y deseos. Una noche, mientras practicaba pasos de merengue en mi sala al ritmo de una canción de Juan Luis Guerra, sonó el teléfono. Era Mauricio. Mi primera reacción automática fue el pánico familiar. ¿Qué habría hecho mal ahora? ¿De qué se estaría quejando? Pero entonces me di cuenta de algo revolucionario. No había hecho absolutamente nada malo. No le debía explicaciones a nadie sobre cómo estaba eligiendo vivir mi propia vida. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó con un tono ligeramente diferente al habitual, como si hubiera algo que lo inquietaba, pero no sabía cómo expresarlo. «Muy bien», le respondí con naturalidad, sin exagerar mi felicidad, pero también sin minimizarla para hacerlo sentir cómodo como había hecho toda la vida. He estado trabajando en un lugar nuevo, aprendiendo cosas interesantes, haciendo amigos nuevos, manteniéndome ocupada con actividades que disfruto genuinamente. Hubo una pausa larga y significativa. «¿No has llamado para saber cómo estoy?», me dijo. Y por primera vez en años pude percibir una nota de incertidumbre en su voz, como si mi independencia emocional lo hubiera tomado por sorpresa. «No», le respondí honestamente. He estado muy ocupada construyendo mi nueva rutina y descubriendo cosas sobre mí misma. Otra pausa aún más larga y cargada de tensión. «¿Necesitas algo? ¿Dinero? ¿Ayuda con algún trámite?», me preguntó. Y me di cuenta de que él también estaba confundido por esta nueva dinámica donde yo no lo estaba buscando para pedirle cosas o para quejarme de mis problemas. «No, gracias», le dije simplemente. «Tengo todo lo que necesito para estar bien. Espero que tú también estés bien, mijo». Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera dejado una mochila pesada en el suelo. Pero algo me inquietaba. ¿Por qué sonaba preocupado en lugar de aliviado? 3 meses después de haber comenzado mi nueva vida, empecé a notar reacciones extrañas y perturbadoras de personas que me conocían desde hace años. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, me comentó una tarde con evidente desaprobación. «Marina, te veo muy cambiada últimamente. Andas muy arreglada, no sé, como si fueras una mujer joven otra vez. ¿No crees que a nuestra edad deberíamos comportarnos con más seriedad y resignación?»
Su comentario me desconcertó profundamente, porque yo simplemente me había comprado ropa que me gustaba, en lugar de la que creía que era apropiada para mi edad. Me había cortado el cabello en un estilo más moderno que Roberto había sugerido, y había comenzado a usar un poco de maquillaje sutil que realzaba mis facciones. No había hecho nada escandaloso, solo había dejado de vestirme como si fuera invisible o como si mi apariencia no importara para nada. En la tortillería, algunos clientes habituales también hacían comentarios sobre mi nueva actitud que me resultaban cada vez más molestos. Don Rodrigo, un señor de 70 años que compraba tortillas diariamente, me dijo: «Señora Marina, antes usted era más, ¿cómo le digo?, más tranquila y seria. Ahora la veo muy platicadora, muy sonriente. ¿No estará metiéndose en problemas? Como si ser feliz y sociable fuera algo sospechoso o peligroso para una mujer de mi edad». Pero los comentarios más perturbadores y dolorosos vinieron de Mauricio durante una de nuestras conversaciones telefónicas, cada vez más espaciadas. «Mamá», me dijo con tono de reproche que no intentaba disimular, «Valeria me comentó que una de sus amigas te vio en una clase de baile con un señor mayor. ¿Es cierto eso? ¿No crees que es un poco inapropiado a tu edad? ¿Qué va a pensar la gente de nuestra familia?» Por primera vez en mi vida, no me disculpé automáticamente ni traté de justificar mis acciones como si fueran crímenes. «Mauricio», le respondí con calma que me sorprendió, «tengo 62 años, no 90. Estoy tomando clases de baile porque me gustan y me hacen feliz. No veo nada inapropiado en eso». Su silencio me indicó que no esperaba esa respuesta directa y sin culpa. «Es que, bueno, es raro verte así», insistió con una incomodidad evidente. Siempre había sido una persona más seria, más centrada en cosas importantes. Esto de andar bailando y arreglándote parece como si quisieras ser alguien que no eres. Sus palabras me revelaron algo inquietante. Mauricio se sentía más cómodo cuando yo era invisible y triste, cuando toda mi identidad giraba alrededor de ser su madre sufrida. Mi felicidad lo desestabilizaba de maneras que apenas comenzaba a entender. Esa noche, en mi grupo de apoyo, compartí estas experiencias con las otras mujeres del grupo. La doctora Vega nos explicó un fenómeno que me ayudó a entender todo. Cuando una mujer que ha sido complaciente toda su vida comienza a priorizarse a sí misma, las personas acostumbradas a beneficiarse de su abnegación van a resistirse al cambio y van a tratar de hacerla sentir culpable por estar floreciendo. Es como si hubieran firmado un contrato invisible donde ustedes acordaron ser las que dan constantemente, y ellos los que reciben sin reciprocidad, continuó la doctora con una claridad que me cortó la respiración. Cuando ustedes cambian los términos del contrato porque se dan cuenta de que es injusto e insostenible, ellos se sienten traicionados, no porque las amen menos, sino porque temen perder los beneficios que obtenían de su sacrificio constante. Sus palabras me ayudaron a entender por qué Mauricio parecía incómodo con mi felicidad. Durante décadas, él había sido el centro absoluto de mi universo, el propósito principal de mi existencia, la medida de mi éxito como persona. Mi nueva independencia emocional lo obligaba a verme como una persona completa en lugar de simplemente como su madre. Y eso lo desestabilizaba porque requería que reconociera mi humanidad individual. 6 meses después de la devastadora conversación telefónica que había marcado el final irreversible de mi vida anterior, mi transformación era tan completa que a veces yo misma no me reconocía en el espejo del baño cuando me arreglaba por las mañanas. Mi pequeña empresa de servicios contables había crecido hasta tener 8 clientes regulares, tortillerías, talleres mecánicos, pequeños restaurantes familiares que necesitaban a alguien con experiencia real, no con títulos universitarios que no entendían las necesidades de los negocios familiares. Aurora y yo habíamos formalizado nuestro negocio de catering y habíamos atendido ya 15 eventos, incluyendo una boda de 200 invitados en uno de los salones más elegantes de Guadalajara, donde nuestros pasteles fueron la sensación de la fiesta. Había ganado 2 concursos de baile en la categoría de principiantes mayores de 60 años, trofeos que exhibía con orgullo en mi sala renovada, junto a fotografías de mis nuevas aventuras. Pero el cambio más profundo no se podía medir en pesos ganados o reconocimientos recibidos,
Se veía cada mañana en mi espejo, una mujer que se arreglaba cuidadosamente para sí misma, que elegía ropa que la hacía sentir hermosa, que sonreía genuinamente porque tenía razones propias para estar contenta. Se escuchaba en mi voz cuando hablaba con clientes, proveedores o nuevos conocidos, firme, segura, conocedora de su valor. Roberto, mi instructor de baile, había comenzado a visitarme los fines de semana para practicar coreografías más complejas. Lentamente, con la paciencia de dos personas maduras que habían aprendido a no apresurarse en el amor, una amistad especial estaba floreciendo entre nosotros. No era la pasión desesperada y ciega de los 20 años, sino algo mucho más rico y satisfactorio. Compañía genuina, respeto mutuo, cariño basado en el conocimiento real del otro. Roberto era viudo desde hace 5 años. Había criado solo a 2 hijas que ahora eran profesionistas independientes, y como yo, había descubierto en la tercera edad que tenía mucho más que ofrecer al mundo de lo que había imaginado durante años de vivir para otros. Juntos habíamos comenzado a explorar Guadalajara como turistas en nuestra propia ciudad, visitando museos, probando restaurantes nuevos, asistiendo a conciertos de música clásica en el Teatro Degollado. Una tarde de noviembre, mientras Roberto y yo practicábamos un tango particularmente complejo en mi sala, alguien tocó el timbre con insistencia desesperada que me alarmó inmediatamente. Era Valeria, la esposa de Mauricio, pero lucía completamente diferente a la mujer elegante y altanera que yo recordaba. Estaba despeinada, con ojeras profundas que le daban años, vestida con ropa arrugada y una expresión de pánico que nunca le había visto. ¿Está Mauricio aquí?, me preguntó sin siquiera saludar, mirando nerviosamente hacia la calle como si alguien la estuviera siguiendo. No, le respondí con calma. No he sabido de él en varias semanas. Valeria parecía agitada al borde de la histeria, mordiéndose las uñas de una manera compulsiva que contrastaba dramáticamente con la mujer perfectamente arreglada que siempre había sido. Si viene a buscarte, por favor dile que no estoy aquí, me suplicó con voz quebrada. Dile que su esposa se fue y no va a regresar jamás. Dile que se quedó con todo lo que pudo llevarse y que no lo busque porque no va a encontrarme. Y sin dar más explicaciones, se marchó prácticamente corriendo hacia un taxi que la esperaba en la esquina, dejándome confundida pero con la extraña sensación de que algo muy importante acababa de cambiar en la vida de mi hijo. Esa noche llamé a Aurora para contarle sobre la visita perturbadora de Valeria. Algo muy grave está pasando en el matrimonio de Mauricio, le dije, y pude sentir cómo mi antiguo instinto maternal se activaba automáticamente, queriendo preocuparme, queriendo resolver, queriendo rescatar como había hecho durante 35 años. Aurora, con su sabiduría práctica ganada a través de la experiencia, me tranquilizó inmediatamente. Marina, me dijo con firmeza cariñosa, tú ya no eres responsable de los problemas emocionales, económicos o matrimoniales de tu hijo adulto. Él mismo te enseñó esa lección cuando te dijo que no iba a pagar tus cuentas y que dejaras de ser una carga. Ahora tienes que aplicar la misma filosofía. Él tampoco puede ser tu responsabilidad emocional. Tenía absolutamente razón. Durante 6 meses no había estado pendiente de los dramas, crisis o decisiones de Mauricio. Y lejos de sentirme culpable o vacía, me había sentido libre y completa. Libre de preocuparme únicamente por mis propias decisiones y consecuencias, de invertir mi energía emocional en mi propio crecimiento, de construir relaciones nuevas basadas en el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral y la manipulación afectiva. Esa revelación marcó el punto culminante de mi transformación personal. Finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Amar a alguien no significa sacrificar tu propia identidad y bienestar por ellos, sino respetarte lo suficiente a ti misma como para establecer límites saludables que permitan relaciones genuinamente equilibradas y maduras. Pero una pregunta me inquietaba. ¿Qué había pasado realmente entre Mauricio y Valeria? ¿Y cómo esto afectaría inevitablemente mi nueva vida? 1 año completo después de perder mi trabajo en la tienda de Don Evaristo,
Mi nueva vida había alcanzado una estabilidad y plenitud que jamás había imaginado posible a mi edad. Mi empresa de servicios administrativos tenía ya 12 clientes regulares que me recomendaban constantemente con otros pequeños empresarios del sector, generando ingresos que superaban lo que ganaba en mi trabajo anterior. Aurora y yo habíamos atendido más de 20 eventos de catering, construyendo una reputación sólida en el mercado de celebraciones familiares elegantes. Había ganado el primer lugar en un concurso regional de baile de salón en la categoría de parejas mayores de 60 años, bailando un vals con Roberto que nos había tomado 3 meses perfeccionar, hasta alcanzar la sincronización perfecta. Pero más importante que cualquier logro externo, había recuperado algo que creía perdido para siempre: la sensación profunda de ser una persona valiosa e interesante por derecho propio, no por lo que podía hacer por otros. Roberto había comenzado oficialmente a vivir conmigo los fines de semana. No habíamos formalizado nada legalmente, pero había dejado gradualmente más pertenencias en mi casa: libros de historia que le fascinaban, su máquina de afeitar eléctrica, fotografías de sus hijas, plantas que cuidaba con dedicación en mi jardín trasero. Era una convivencia madura, sin dramas ni exigencias imposibles, basada en el disfrute mutuo de la compañía del otro. Una mañana de sábado, mientras Roberto y yo desayunábamos tranquilamente en mi jardín renovado, él me hizo una observación que me llenó de orgullo. «Marina, ¿te has dado cuenta de que hace más de 6 meses que no te escucho disculparte por algo? Antes te disculpabas por todo, por hablar demasiado, por cocinar algo que no te había quedado perfecto, por tener opiniones diferentes a las mías». No me había dado cuenta conscientemente, pero tenía razón. Había dejado completamente de pedir perdón por existir, por tener necesidades, por ocupar espacio en el mundo. Ya no me disculpaba por comprar algo que me gustaba, por expresar desacuerdo, por priorizar mi tiempo y energía. Había aprendido la diferencia entre cortesía genuina y disculpas patológicas nacidas de la baja autoestima. Era una nueva Marina que apenas estaba conociendo, pero que me gustaba profundamente. Era una tarde lluviosa de noviembre cuando alguien tocó insistentemente el timbre de mi casa. Abrí la puerta y me encontré con Mauricio, pero no era el ingeniero exitoso y arrogante que había visto por última vez hacía casi un año. Estaba completamente empapado por la lluvia, demacrado, con ojeras profundas que le daban 10 años más, vestido con ropa arrugada y barata que parecía no haberse cambiado en días. «Hola, Mauricio», le dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «¡Qué sorpresa verte aquí!». Me miró como si no me reconociera completamente. Yo estaba elegantemente vestida con una blusa de seda color azul rey y pantalones de lino blanco. Tenía el cabello recién arreglado en un estilo moderno que Roberto había sugerido. Llevaba maquillaje sutil, pero cuidado que realzaba mis facciones. La casa detrás de mí estaba llena de luz natural que entraba por las ventanas que había ampliado, decorada con plantas verdes y florecientes, fotografías de mis aventuras recientes con Aurora y Roberto, los trofeos de baile brillando en el librero nuevo. Todo el ambiente irradiaba vida, prosperidad modesta pero auténtica, felicidad genuina. Mauricio entró lentamente, sin la confianza dominante que siempre había caracterizado sus visitas anteriores. Esta vez esperó a que yo lo invitara a sentarse, como si finalmente hubiera entendido que estaba en la casa de otra persona, no en su territorio controlado. Se dejó caer pesadamente en el sofá como si cargara el peso completo del mundo sobre sus hombros. «Mamá», comenzó con voz ronca, «las cosas han estado muy difíciles últimamente». Procedió a contarme una historia de destrucción sistemática. Valeria lo había abandonado por un empresario más rico y poderoso, quedándose legalmente con la casa, el auto de lujo y la mitad de sus ahorros acumulados en un divorcio que él no había visto venir hasta que fue demasiado tarde. «Perdí el trabajo hace 4 meses», continuó, evitando mi mirada. «La empresa se reestructuró debido a la competencia internacional y liquidaron a todo el personal mayor de 35 años. Mi currículum está sobrecalificado para los trabajos básicos, pero no tengo las habilidades tecnológicas que requieren los puestos ejecutivos modernos. He estado viviendo en hoteles baratos, gastando los pocos ahorros que me quedaron después del divorcio.
Los amigos que creía tener, añadió con amargura evidente, resulta que solo eran colegas interesados en networking profesional. Cuando no tienes trabajo prestigioso ni dinero para pagar cenas caras, descubres que no tienes amigos reales, solo contactos superficiales. Lo escuché atentamente sin interrumpir, sin juzgar, pero también sin ofrecer automáticamente las soluciones maternales que él esperaba. Cuando terminó su relato de desastres acumulados, se quedó mirándome con expectativa evidente, esperando que yo reaccionara con pánico maternal, que inmediatamente le ofreciera la habitación de huésped, que volviera a ser la madre rescatadora que había sido durante 35 años. En cambio, le dije con calma, Mauricio, qué difícil debe ser necesitar ayuda y no tener a dónde ir. Debe ser muy doloroso descubrir que las personas en las que confiabas no estaban realmente ahí para ti. El silencio se extendió incómodamente. Mauricio parecía genuinamente confundido por mi reacción empática pero no reactiva. Finalmente, con voz casi suplicante, preguntó, ¿puedo quedarme aquí contigo mientras resuelvo las cosas? Solo temporalmente, hasta encontrar trabajo y estabilizarme. Era el momento que había estado esperando subconscientemente durante todo el año. Lo miré directamente a los ojos con compasión auténtica, pero firmeza inquebrantable. Mauricio, ¿recuerdas perfectamente cuando perdí mi trabajo hace un año y te llamé pidiendo comprensión y apoyo emocional? Me dijiste textualmente que no ibas a pagar mis cuentas, que tenías tu propia familia que mantener, que dejara de hacerme la víctima eterna y que buscara sola la manera de resolver mis problemas. ¿Lo recuerdas con claridad? Su cara se descompuso visiblemente y todo su cuerpo se encogió como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, yo estaba estresado por el trabajo. No quise decir las cosas de esa manera tan cruel. Balbuceó tratando de minimizar el daño que había causado. No, lo interrumpí con firmeza pero sin crueldad. Dijiste exactamente lo que pensabas en ese momento. ¿Y sabes qué? Tenías razón en algo fundamental. Cada persona adulta debe resolver sus propios problemas. Yo resolví los míos, Mauricio. Encontré trabajo nuevo. Construí un negocio próspero. Hice amigos verdaderos. Aprendí habilidades nuevas. Encontré el amor otra vez. Todo eso lo hice sola, sin pedirte ni un peso ni un favor. Ahora te toca a ti resolver los tuyos de la misma manera. Intentó una última manipulación emocional, la misma táctica que había usado toda su vida adulta para conseguir lo que quería de mí. ¿Vas a dejar a tu único hijo literalmente en la calle, después de todo lo que hice por ti durante todos estos años? Esta vez, su estrategia rebotó contra una mujer completamente diferente. Sonreí con tristeza genuina, pero con una firmeza que había tardado 62 años en desarrollar. Mauricio, tú me enseñaste la filosofía que ahora estoy aplicando, que el amor verdadero no se trata de resolver los problemas de otros, sino de permitir que cada persona desarrolle su propia fuerza y capacidad. Me enseñaste que cada quien debe valerse por sí mismo. Solo estoy siguiendo las lecciones de vida que me diste. Mauricio se fue esa noche bajo la lluvia torrencial, caminando lentamente hacia la parada del autobús como un hombre vencido, pero quizás, por primera vez en su vida, obligado a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones y actitudes. No me dejó destrozada emocionalmente como había temido durante meses. En cambio, me sentí profundamente en paz conmigo misma, como si hubiera cerrado finalmente un círculo que había comenzado cuando era una madre soltera desesperada por comprar el amor de su hijo con sacrificios constantes. Durante los siguientes meses, ocasionalmente escuchaba noticias sobre Mauricio a través de conocidos del barrio. Había encontrado trabajo como vendedor en una tienda departamental, después como chofer de Uber, empleos que consideraba por debajo de su nivel, pero que le permitían sobrevivir básicamente. Aurora me contó que lo había visto asistiendo a terapia psicológica en el centro de salud comunitario. La vida lo está obligando a aprender humildad, me comentó Aurora con sabiduría. A veces las personas necesitan tocar fondo completamente para empezar a valorar lo que siempre tuvieron disponible, pero que daban por sentado. 6 meses después de nuestra última conversación, Mauricio comenzó a llamarme ocasionalmente. Las conversaciones eran completamente diferentes, más respetuosas, menos demandantes, más equilibradas.
Me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba las respuestas. Me contaba sobre sus trabajos nuevos sin esperar que yo los solucionara o los validara. Gradualmente, estaba aprendiendo a verme como una persona completa, en lugar de simplemente como su madre sacrificada. Roberto me propuso matrimonio en mi cumpleaños número 64, durante una clase especial de tango que había organizado sorpresa con nuestros compañeros de baile. Le dije que sí sin dudarlo, pero establecí mis condiciones. Quería una boda pequeña e íntima, solo con las personas que realmente me conocían y valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Aurora fue mi madrina de bodas, mis compañeras del grupo de apoyo fueron mis damas, y por primera vez en mi vida, tuve una celebración que era completamente mía. Un año después de mi boda con Roberto, una mujer de 58 años llamada Patricia Herrera llegó a nuestro grupo de apoyo. Había perdido su trabajo después de 25 años de servicio leal. Su esposo la había abandonado por una mujer 20 años menor, y sus hijos adultos la trataban como una carga emocional y económica. La reconocí inmediatamente porque había sido exactamente yo 2 años antes. Después de la reunión grupal, la invité a tomar café en la misma cafetería donde Aurora me había cambiado la vida con su ejemplo de mujer empoderada. Patricia, le dije mientras la veía llorar silenciosamente. Sé exactamente cómo te sientes porque hace apenas 2 años yo estaba sentada donde tú estás ahora, pensando que mi vida había terminado definitivamente. Pero descubrí algo revolucionario. A veces las crisis más devastadoras son en realidad oportunidades disfrazadas de tragedias. A veces necesitamos perder completamente todo lo que creíamos que nos definía para descubrir quiénes somos realmente, cuando no estamos tratando desesperadamente de complacer a otras personas. Patricia me miró con la misma expresión de incredulidad esperanzada que yo había tenido cuando conocí a Aurora, como si estuviera viendo una criatura imposible, una mujer de mi edad que hablaba de nuevos comienzos y posibilidades infinitas en lugar de resignación y declive inevitable. «Pero es que ya es demasiado tarde para mí», me dijo. «Tengo casi 60 años. ¿Quién va a darme una oportunidad a esta edad?» Sonreí recordando las palabras exactas que Aurora me había dicho y que habían plantado la primera semilla de mi transformación. Patricia, a los 60 años finalmente sabemos exactamente quiénes somos, qué queremos y qué no vamos a tolerar nunca más. Esa no es una desventaja, es la mejor preparación posible para el resto de nuestras vidas. No es el final, mija. Es el comienzo más poderoso que puedes tener. Esta mañana me desperté en la casa que Roberto y yo compramos juntos. Una casa más grande con un jardín donde cultivamos vegetales orgánicos y flores de colores brillantes. Tengo 65 años, un esposo que me adora genuinamente, un negocio próspero que me da independencia económica, amistades verdaderas basadas en respeto mutuo, y un hijo que finalmente está aprendiendo a valorarme como la persona completa que siempre fui. Pero sobre todo, tengo algo que pensé que había perdido para siempre en algún momento de mi juventud. Me tengo completamente a mí misma. Cuando me veo en el espejo cada mañana, veo a una mujer que sabe exactamente cuánto vale, que no pide perdón por ocupar espacio en el mundo, que tiene planes emocionantes para el futuro. Veo a Marina Hernández, de 65 años, que aprendió que nunca, jamás es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que realmente mereces. Y eso, descubrí después de décadas de búsqueda en lugares equivocados, no tiene precio alguno. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.